Pues nada, muchísimas gracias, Gema. Bienvenida al programa de Héroes Interiores. Y bueno, pues muchísimas gracias primero por tu generosidad, por tu disponibilidad y por estar aquí tan generosa para contar a todas las demás personas que les puede resonar este tema, pues un poco de ti, cómo fue este proceso y qué te ha llevado al punto en el que te encuentras ahora mismo. Lo primero es lo primero, Gema. Preséntate, ¿quién es Gema en este momento? Vale, bueno, primero gracias a ti, Mónica, porque estás haciendo un trabajo impresionante, porque no es fácil encontrar información sobre estos temas. Te lo digo porque cuando yo estuve mal, si yo hubiera sabido lo que sé ahora, pues lógicamente no hubiera pasado lo que ha pasado. Entonces te agradezco mucho que le des difusión, porque es algo que puede ayudar a muchísimas personas. Entonces, bueno, yo soy Gema, yo soy de Valencia, pero ahora estoy viviendo en Madrid. Tengo dos niñas, una está viviendo en Holanda, tiene 18 años y se ha ido a estudiar allí, la otra está aquí en Madrid conmigo. Hemos Ujú. dado muchas vueltas, hemos vivido en Holanda las tres, pero luego nos hemos vuelto para aquí, que está mejor en España. Allí está muy bien, yo estoy muy agradecida, pero hemos vuelto a España. Y luego pues estoy aquí porque tenía más oportunidades laborales en Madrid que en Valencia Ujú. y me vine a Madrid, aunque ahora me están saliendo oportunidades en Valencia, entonces es todo muy curioso, pero bueno, sigo aquí en Madrid, que estamos muy bien, mi hija ha creado su círculo aquí y nos quedamos aquí. Eso es resumidas cuentas, esa soy yo. Estupendo. Y dime, ¿qué es lo que... Vamos a empezar un poco por el principio, por el pasado, ¿no? ¿Qué te llevó? ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cuáles eran tus malestares, tus sensaciones que te llevaron a cierto punto? Pues si quieres que te diga la verdad, mientras yo estaba mal, yo no era consciente de que yo estaba mal. Porque me pasaba como le pasa a mucha gente, que estamos metidas en la rueda, estamos con todo el estrés, corriendo, haciendo mil cosas a la vez y no nos damos cuenta que estamos mal hasta que el cuerpo nos para. Sí que es verdad que la gente de alrededor sí que se daba cuenta. La gente me decía, Gemma, tienes que parar, tienes que parar. Y yo decía, no, no, es que no puedo. Porque claro, yo vivía en Holanda. Mi hija mayor se quería quedar en Holanda, entonces yo tuve que manejar yo sola la estancia de mi hija en Holanda, buscarle, ayudarle con la mudanza allí, venirme a cerrar todo en Holanda y abrir todo para mi hija, porque claro, hay que darse de baja del país, hay que darse de baja de la empresa, yo tenía mi negocio allí, hay que dar de baja todo, toda la vida en un país y empezar la vida en otro país. Entonces luego volver a España, darme de alta en todo, que claro, también en Holanda todo está digitalizado, pero cuando vine aquí tenía que volver a llamar por teléfono y era como, madre mía. Entonces tenía que cerciorarme que mi hija estaba bien en Holanda y hacer las mudanzas a España y abrir toda la vida para mi hija en Madrid. De hecho, mi hija nunca había estado en Madrid hasta que vino a vivir aquí. Entonces tenía que empezar de cero, de estudiar en un colegio de Montessori holandés a estudiar en un colegio público español. O sea, era un cambio, eran muchos cambios muy grandes, no solo Para para mí, ti. sino para mis hijas también. Ujú. Entonces, claro, yo tenía que estar en todo, mi ex está ahí, pero él vive en Suiza. Entonces, claro, pues él da apoyo en la distancia cuando les ve, pero la que me lo estaba comiendo era yo. Y luego al trabajar para mí, pues claro, tenía que estar abriendo más negocio una vez estaba aquí, porque claro, era un cambio. Entonces, era mucho estrés, eran muchas cosas, pero como lo hacía con gusto y lo hacía porque yo quería, yo no tuve que venir a Madrid, yo quise venir a Madrid. Ajá. Entonces, no era consciente del estrés que me estaba causando todo eso. Luego a la vez yo tenía una asociación también, aparte de todo eso. Entonces la asociación Claro. iba muy bien, tenía mucha, era sobre diversidad, pero en el amplio sentido de la palabra, no sobre mujeres, sino mujeres, Ujú. gente extranjera, el edadismo, o sea, tratábamos la diversidad en todo el amplio sentido de la palabra. ¿Qué pasa? Iba muy bien y mucha gente quería subirse al carro, pero al final querían estar ahí, pero el trabajo lo hacía yo. Entonces también tuve que parar la asociación porque era yo llevando una asociación. Entonces se me juntaron muchos factores que provocaban muchísimo estrés, pero lo que te digo, como eran cosas que hacía porque yo quería, yo no era consciente que yo estaba mal. Ujú. O sea, Entonces, tienes muchísima sobrecarga de tareas, o sea, te habéis echado encima un montón claro, de cosas que a veces es lo que hace que el punto de ebullición llegues al límite, decir, totalmente. no me da más". Claro, y era eso, eran cosas laborales más personales. Ujú. Pero claro, era eso. Sobre todo a mí lo que más me preocupaba era que tenía una hija pequeña, bueno, pequeña, a ver, 16 años en Holanda, que vivía con una familia, pero estaba sola, de familia en un país. Y aunque estaba bien, estaba sola. Y luego Sí. la pequeña que tiene 13 tenía 13 no tenía, bueno, tiene 13 ahora, tenía 11 cuando llegamos. Es que era eso, es una edad complicada para empezar a hacer un círculo. Por suerte mi hija se adaptó súper bien
y todo muy bien, pero también ella nunca había estudiado castellano. Ujú. Entonces tener que empezar clases de español, pues eso le decían los adjetivos, ella no sabía cuáles eran los adjetivos, ella solo sabía en holandés y en inglés, Claro. pero en español sabe hablar perfectamente, pero nunca había estudiado. Entonces eso era un reto para ella que Ujú. lógicamente me afectaba a mí. Claro. Y de todos estos retos, ¿cuándo fue que llegas al momento en donde ya te das cuenta, en donde ya eres consciente, cuáles eran los síntomas que tú tenías que te hicieron darte cuenta de decir, algo me está pasando? Porque hay un momento, no nos somos conscientes, nadie lo es, porque ocurre un poco ¿cómo se llama? Lo de la langosta cuando la vas a cocinar. Sí, Empiezas con el horno, o sea, con la olla en agua fría y conforme se va calentando, te vas calentando tú de estrés y no te das cuenta, no eres consciente, te vas quedando como adormilada, como embrutecida, como que no puedes ver con claridad, pero es una neblina que se instala de a poquito. Y hay un sí. momento en donde ya es un hecho. Ahora es cuando ya uno es consciente. ¿Qué síntomas tenías tú y cuándo llegó ese momento? Pues yo tuve, a mí todo empezó porque estaba haciendo un proyecto también con dos personas que yo creía que eran mis amigas y fallaron en el último momento, bueno, no se creó la empresa, me dejaron debiendo mucho dinero y yo había estado meses trabajando en eso, o sea, me había centrado en eso. Entonces era como, ostras, ¿y ahora qué hago? Tengo que empezar otra vez a buscar trabajo, a buscar clientes para mi proyecto, porque eso. Entonces ahí yo empecé con dolor de tobillo. Yo no lo asimilaba, yo no lo adaptaba al estrés, a mí me dolía mucho el tobillo. Y yo fui al médico y me dijo que tenía un esguince. Claro. Y nada, yo seguía pues con mi esguince y luego me empezaron a doler las rodillas. Entonces fui al médico y me dijo, claro, eso es tendinitis, porque del esguince que tienes en el tobillo andas mal y tienes tendinitis. Y yo, vale, o sea, podía ser. Me dolía muy fuerte, pero bueno, podía ser. Digo, igual es un esguince muy fuerte. Y luego de eso empezaron a dolerme las manos, empezaron a dolerme los codos, los hombros, el cuello, o sea, me empezó a doler todo el cuerpo. Y yo iba al médico y me decía que debía ser de que, claro, como yo ya no me podía levantar con la fuerza de las piernas, porque me dolía mucho, como me tenía que apoyar así para levantarme, que igual hacía un esfuerzo mal y que me había hecho daño. Pero yo decía, es que no, o sea, no puede ser, que de un esguince me duela todo el cuerpo y no me pueda mover, y encima era un dolor que yo no podía prácticamente andar. De hecho, me vestía mi hija por las mañanas, yo no me Ujú. podía vestir sola, porque no podía, no llegaba a mis manos, no llegaban a mis pies, ponerme un pantalón. Entonces, por suerte, encontré otro médico. Y ahí fue cuando ya me dijo, pues eso, que era un problema del sistema inmune por el estrés. Claro, claro, efectivamente. Y es ahí cuando tú ya te das cuenta y eres consciente. ¿Y en ese momento tú tomas alguna medida o solamente tratas de trabajar sobre los daños físicos que tenías en ese momento? No, en ese momento, o sea, lo primero, el médico me cambió la dieta, me quitó el azúcar, me quitó los lácteos, me quitó el café, me quitó el alcohol, bueno, me quitó todos los cereales y empezó por ahí antes de hacerme una analítica, porque eso era una dieta antiinflamatoria que ayuda al sistema inmune. Eso es, eso es, eso es. En breve Ah, a insistir en este canal con el tema de la alimentación y la dieta antiinflamatoria, porque me parece que tu médico estuvo sí, muy buen acierto en trabajar con retirar todos los inflamatorios que estamos ingiriendo de forma normal. Fantástico, sí, fantástica intervención. totalmente. De hecho, yo me he curado solo cambiando la alimentación y tomando suplementos alimenticios. Yo no he tomado medicamentos. Fantástico. Entonces, súper bien. Claro, pero hasta que me hacía las pruebas me dijo eso y cuando me lo dijo fue que fui consciente, o sea, primero lo que hice fue un trabajo de introspección, pensar, a ver, Ujú. ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me ha causado tanto estrés que me ha llevado a esta situación? Entonces, primero pues hice un análisis de qué estaba haciendo yo, o sea, no buscando errores fuera, sino qué había hecho yo que me había provocado todo esto. Entonces, cuando me di cuenta, pues empecé también a meditar todos los días y a tomarme tiempo para mí. Porque mi médico lo primero que me dijo, o sea, prohibido estresarte y cansarte. Ajá. Así a voz de pronto era como, ¿y eso cómo se hace? Porque yo no paraba nunca. Pero dije, mira, voy a hacerlo porque tengo que curarme, o sea, tengo que volver a tener una vida. Y además, cuando Ujú. trabajas para ti, si dejas de trabajar porque estás enfermo y encima tienes que pagar un médico privado, yo decía, esta no es buena combinación, tengo que curar. Sí. Entonces, lo que yo hacía es que como yo estaba mal y no podía moverme, estaba en casa 7 días a la semana, sentada en el sillón, trabajando en el sillón, pues yo decía, mira, pues voy a hacer una cosa. Si yo me noto que en un momento del día, aunque sean las 11 de la mañana o las 12, estoy muy mal, cierro el portátil y descanso. Y ya lo Ujú. haré el sábado o el domingo. Si total no puedo salir ni hacer nada el sábado y el domingo. Entonces yo trabajaba 7 días a la semana
pero siguiendo el input de mi cuerpo. Ujú. Entonces había veces eso, que a lo mejor llegaba a las 12, yo si tenía una reunión, por supuesto, siempre estaba, o si tenía algo que hacer con algún cliente estaba, pero lo que tenía que hacer yo interno, pues eso, me lo distribuía haciendo caso a mi cuerpo. Y luego Ujú. también cuando estaba tan mal, una cosa que me ayudó mucho es que cuando algo me causaba estrés, al día siguiente tenía más dolor. Pero claro, habían cosas que me causaban estrés que yo no sabía que eso me causaba estrés en mi vida. Exactamente, exactamente. O sea, ¿hasta qué punto has tenido que empezar a leer tu cuerpo y a ser consciente de las sensaciones, toda la sensorética que tenemos de cuello para abajo, que la despreciamos? Fíjate Totalmente. tú el cambio que haces tú de no recibir mensajes y de tener aquí un tapón tocho, a de repente decir, no, 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 le tengo que leer todo esto, esta información es vital. Y te pregunto, ¿y no has notado tú quizás que el nivel de estrés ahora, el umbral del estrés te ha descendido? O sea, pequeñas cosas que antes no te causaban estrés, ahora te causan estrés. ¿Te ha Claro, ocurrido? pero yo no sé si es que antes no me causaban estrés o es que me lo causaban y yo no lo detectaba. Eso es lo que yo iba buscando. Sí, 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 Y sí. porque te digo, en ese momento cuando el dolor era tan fuerte y me subía, o sea, yo estaba Sí, tomando un opiáceo para el dolor. O sea, que era lo único que tomaba de medicamento era eso porque el dolor era brutal. sí. Y cuando lo que hacía es que eso, pues si un día yo estaba más o menos con dolor estable y un día de Ujú. repente me dolía mucho. Entonces yo pensaba, vale, ¿qué hice ayer? Porque según yo no había hecho nada estresante. Pero decía, Claro. "Hay algo que me ha estresado porque si no, no estaría así". Sí, sí, Entonces sí, yo lo sí. pensaba y a veces era tan solo que una persona me decía, no sé, voy a ir a tu casa a verte. Y Sí. yo no quería que viniera porque me sentía mal y eso me causaba un estrés. O Ajá. vamos a cambiar la reunión y la vamos a hacer una hora antes. O vamos, o sea, cosas de cambios tontos que a lo mejor Mm, te cambian toda tu agenda y te causan estrés, que no es un estrés tan malo, en teoría. Es un estrés ujú, normal, entre comillas. Pero cuando estás mal te afecta y te das cuenta de cómo esas pequeñas cosas que la gente decide por ti te afectan. O una película, una simple película. Yo hace un año ujú, que no veo ninguna película de acción, ni de miedo, ni nada de eso. Yo veo comedias o cosas así muy, muy sencillas que no te estresan de ninguna manera, porque ujú. también me di cuenta que si yo veía una película y yo estaba disfrutando la película, pero mi cuerpo no, a mi cuerpo le causaba estrés. Claro. Sea, ¿te das Entonces, cuenta hasta qué punto tienes que adaptar tu entorno para que, ese estrés que antes me gusta mucho lo que has dicho, quizás yo no lo notaba, quizás eran pequeñas cosas. También es cierto que el circuito neuronal queda tocado. Como yo digo, se te fríe un poco el sistema nervioso. Y es verdad sí, que te queda ya de por vida más sensibilizado de lo normal. Cualquier pequeño detalle te repunta la respuesta del estrés, aunque hagas muchas cosas, ¿no? Y por eso es necesario cambiar los cambios que tú has hecho, las adaptaciones, meditar, la alimentación fundamental, porque eso nos ayuda mucho al cuerpo. sí, O sea, son dos elementos fundamentales que tuviste la lucidez y tuvo la lucidez tu médico de saber indicarte muy sabiamente. sí. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Y lo de las películas, muchas veces la gente es como, pero es una tontería, igual que ver las noticias. Yo si algún día yo no tengo televisión en casa, yo no veo las noticias, yo las busco en internet en el momento que yo estoy preparada para ver las noticias. Ajá. Pero sí, ahora, por ejemplo, que he estado unos días en casa de mis padres que tienen la tele con las noticias, genera estrés porque todo es malo. Sí. Es una cosa mala detrás de otra, y eso, aunque tú te crees que no, te va generando estrés. O sea, es Entonces, importante saber, tú lo que has hecho es controlar a qué expones tu mente y en qué momento totalmente, tú estás preparada para afrontar eso. Eso es una totalmente. cosa que normalmente la gente aquí en España no es consciente. O sea, se expone pues yo digo vilmente, o sea, inconscientemente. Esto es lo que se llama ser consciente, o sea, el despertar de la conciencia, es el empezar a ser consciente de esas cosas que antes no lo eran. Entonces, Ujú. cuidar tu mente implica alimentación, implica meditación muy importante, porque es lo que Claro. te mete en este flujo, en esta relajación, en este estado de calmo y ¿a qué expones tu mente? ¿A qué estímulos expones tu mente? Es fundamental. ¿Y la familia, cómo fue el comportamiento de tu familia? ¿Te apoyó? ¿En qué momentos te acompañó o no? Sí, me apoyaron, lo que pasa es que ellos no están en Madrid, ellos están en Valencia. Ujú. Entonces, claro, era un poco difícil. Mi hermano sí que tuvo vacaciones y vino a ayudarme, pero también ahí me di cuenta que eso me causaba estrés, porque el estar yo sentada en el sillón sin hacer nada, bueno, trabajando, pero sentada en el sillón sin moverme y tener que él estar limpiando mi casa, haciendo la comida, haciendo todo, yo decía, ostras, qué poco estoy acostumbrada a que nadie haga las cosas por mí.
porque también era como, ostras, pobrecito, tiene sus vacaciones y se le está pasando aquí trabajando para mí. Pero bueno, mi hija sí que mi hija, que es la que estaba conmigo, sí que me ha ayudado muchísimo. De hecho, ella era la que cocinaba y ella era la que me vestía por las mañanas. ¿Y qué tal sienta eso de recibir las cosas? Yo también tengo una hija en edad, entonces cuando me hace cosas es como, ¡ah! Sí, era muy... Estás acostumbrada como madre a hacerlo y de repente es como... mi hija la verdad es que se ha portado muy bien y lo ha llevado muy bien, Ujú. porque claro, era su primer año de instituto, que es un año, No. es un cambio, es difícil y no se quejaba en ningún momento. Ella me tenía que hacer 2 masajes todos los días porque se me ponían las piernas moradas. Entonces ella llegaba al instituto y comíamos y me hacía un masaje. Y Mm. luego antes de cenar me hacía otro masaje. Y no se ha quejado en ningún momento, al revés, ella estaba ahí y cualquier cosa, aún todavía, cuando me ve un día muy cansada, porque claro, ahora me canso más. Ahora me Ujú. canso más que antes, porque claro, esto hace justo un año que empecé yo con todo esto. Y Ujú. cuando me ve más cansada de lo normal, me dice, yo hago la cena. Y se pone a hacer ella la cena. O sea, que ahora ya ella también no se le, o sea, que ella lo tiene pendiente todo el tiempo para cuidarme. Sí, sí. Súper bien. Y ¿tuviste algún obstáculo así que tú dijiste, bueno, pues ha sido muy difícil esto o ha sido una cosa difícil de superar o de manejar durante el periodo de recuperación, que por cierto, ¿cuánto tiempo duró? No sé si estás totalmente ya A ver, recuperada. no estoy al 100% todavía. O sea, ahora Ujú. ya, si me ves y no me conoces, no notas nada, pero por ejemplo, subir y bajar escaleras todavía me cuesta un poco y no Ujú. me puedo agachar, no me puedo sentar en el suelo. Sí. Pero bueno, va poco a poco y como ha ido mejorando, o sea, yo a veces hago una cosa que no podía y de repente digo, ostras, ya lo puedo hacer, o sea, pero va muy despacito, porque no puedo Ujú. forzar, no puedo hacer deporte, porque si haces deporte estresas al cuerpo, Ajá. entonces tengo que ir al ritmo de mi cuerpo. Y un reto que tuve, pues fue eso, que yo trabajo para mí, yo cuando tuve el problema con estas chicas, yo en septiembre enseguida conseguí proyectos y nada, todo bien, pero en octubre no me podía mover. Entonces, claro, yo hacía Ujú. los proyectos que tenía que hacer, pero yo estaba eso con el portátil sentada en el ordenador y tenía que trabajar así, porque por suerte los dedos no me movían, podía teclear. Pero claro, a veces tenía que ir a un evento, porque como yo trabajo en marketing, pues a veces tenía que ir a un evento y hacer cosas, y eso era horrible, porque yo tenía que moverme en taxi, me recogían en la puerta, me dejaban allí en la puerta, y luego allí estar sentada, no podía estar moviéndome e interactuando con la gente, entonces eso era un poco Sí. complicado. Y luego cuando se me acabaron mis proyectos suelen durar entre 6 meses, 3 meses, por ahí, dependiendo del tipo de proyecto. Entonces cuando se me acabaron, no podía salir a buscar, o sea, no podía buscar nuevos, porque Claro. normalmente yo voy haciendo proyectos y buscando proyectos a la vez, Ujú. pero mi cuerpo no me permitía trabajar tantas horas. Entonces yo estaba haciendo los proyectos que tenía, pues como te he comentado, trabajando 7 días menos horas, pero cuando se me acabaron, se me acabaron. Entonces ahí sí que tuve un momento que era como, ostras, a ver qué hago, cómo lo hago esto para volver a hacer cosas, pero sin estresar a mi cuerpo y que tampoco podía andar. Ujú. Claro, yo me movía en taxi a todos los sitios. Entonces ahí sí que Sí. era un reto de, ostras, estoy gastando un montón de dinero, pero no está entrando. ¿Cuánto tiempo voy a estar así? Lo que pasa es que por suerte me he recuperado muy rápido Ujú. y eso, a partir de mayo ya empecé a subir y bajar escaleras. Primero no podía y caminar por la calle. Primero salía con mi hija, me daba miedo porque me quedé muy débil y Claro, estaba muy inestable. O sea, me daba la sensación que me iba a caer todo el rato. Entonces iba con claro. mi hija primero un poco y ahora ya puedo caminar normal y puedo caminar, o sea, puedo caminar. Yo a veces camino 5 o 6 kilómetros y no tengo ningún problema. Pero Fantástico. el reto fue eso, entre febrero y mayo fue el reto más grande. Más difícil. O sea, es que luego noto que te estaban agobiando no solamente tu situación física y corporal, sino el hecho de decir, bueno, qué previsiones, qué inestabilidad económica está Claro, pendiente de un hilo, lo cual te sigue. ¿Y cómo controlaste tú también ese otro factor que ineludiblemente es un factor de estrés, o sea, para cualquier persona? Porque además de lo claro, que me había causado estrés, que era demasiado trabajo, ahora tengo la contraria. claro. Sí, pues a ver, yo me he trabajado mucho, llevo muchos años trabajándome y meditando y haciéndome trabajos a mí misma, entonces eso me ha ayudado mucho. Entonces, Ajá. es como, bueno, lo que tenga que hacer será, o sea, no puedo hacer más de lo que puedo hacer Ujú. y al final todo se soluciona. Ujú. Entonces intentaba, pues eso, cuando había momentos que me agobiaba y que pensaba, ostras, es que esto y lo otro. Pero decía, a ver, Gemma, no te pongas a pensar en eso porque, o sea, me hablaba a mí misma y me decía, no, porque eso me va a generar estrés y no me va a dejar salir. Yo lo que tengo que hacer es estar tranquila y las cosas se solucionarán. Claro. Y ¿Y era qué era lo todo. que más te agobiaba? O sea, ¿cuál era
la cosa que más te tensionaba? Hombre, lo peor de todo era el dolor, El el no dolor. poder mover y no poder hacer nada por mí misma. Ajá. Porque yo estoy acostumbrada a hacerme, claro, yo he vivido con mis hijas desde hace 11 años yo sola. Ujú. Entonces, yo siempre he hecho yo todo. Y siempre me he buscado yo la vida y siempre he solucionado yo todo. Entonces, que de repente no pueda ni cocinar, era un poco complicado el estar ahí sentada y con dolor además, y que no sabía, porque también me ha dicho mi médico que yo me he curado muy pronto. Por lo que te digo, que yo como me he trabajado mucho mentalmente y luego pues si tenía que, alguien me llamaba, si era una reunión o algo sí, pero si no yo tenía que parar, paraba. Que eso es muy difícil hacerlo, pero yo viendo mi situación tenía que hacerlo. Entonces, por suerte ha sido muy rápido, pero mi médico me ha dicho que es un caso de, para llevarlo a congresos, de lo rápido que me he Sí, curado. sí, Normalmente sí, tarda mucho más. sí. Entonces, ese era mi miedo, era, ostras, es que si esto es así unos meses, pues yo lo puedo soportar, pero yo no podría estar así un año o dos, porque entonces ya sí que vamos mal. Sí, claro. ¿Y cómo ha sido ese trabajo interior? Concretamente, no sé, explícale a los que nos escuchen, a los telescuchas, cuál ha sido ese trabajo interior para que ellos entiendan un poco cómo ha sido qué cosas hay que tocar o qué cosas a ti te han resultado. Pues a ver, yo creo mucho en el tema espiritual. Ujú, Entonces, yo trabajo con personas que me ayudan, o sea, me hacen sesiones y terapias para mejorar mis chakras, me hacen masajes energéticos, entonces me hacen distintos tipos de cosas que trabajan las energías del cuerpo, ujú, diferentes tipos de sesiones, y eso ayuda mucho. También me han hecho constelaciones familiares, que eso también arregla temas que tú tienes dentro y no lo sabes, entonces te ayuda mucho a arreglarte contigo. Luego la meditación, y luego me pongo mucha música de fondo cuando estoy trabajando, que está en YouTube, que son diferentes frecuencias de vibración. ujú. Entonces, es música que no te interrumpe para trabajar, pero que funciona bien para tu cerebro y te transmite paz y tranquilidad. Entonces, a mí eso me ha ayudado muchísimo. Fenomenal. Y luego es aprender a poner límites, porque yo soy una persona que a mí me gusta mucho ayudar a la gente, que siempre estoy ahí, y yo antes a todo el mundo le decía, vale, 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 hablamos, ¿tienes un segundo? Sí. Y ahora pues me echo unos calendarios, me echo unos horarios, que son los que atiendo a la gente. Tengo horas que ahí no tengo reuniones porque tengo que hacer ese trabajo. Me he puesto una alarma, o sea, en el móvil me lo he puesto para que a partir de las 10 de la noche no me suena el teléfono, solo si me llama mi familia más cercana. Entonces, si alguien me llama a las 10 de la noche, sale apagado mi teléfono. Entonces, eso, me he ido poniendo también barreras para no, porque si no, antes a mí me llamaban a las 10 de la noche y yo cogía el teléfono y hablaba con quien tuviera que hablar. Y a veces son llamadas bien, pero a veces son cosas que te provocan estrés porque son de trabajo y te dejan con la mosca detrás de la oreja. Entonces yo Exactamente. intento por la noche pues no pensar en nada de trabajo y acostarme lo más tranquila para dormir bien y descansar para levantarme bien. Porque Ujú. también es muy importante las horas de sueño. Fundamental. Eso es lo que te iba a preguntar a continuación. Siempre nosotros establecemos que hay 5 pilares del bienestar. Una es la alimentación, como ya lo hemos repasado. Otra es el descanso. Otra es el ejercicio. Otras son las relaciones personales y sociales, con la gente con la que te rodeas. Otra es la naturaleza. ¿Qué tal llevas la conexión con la naturaleza o cómo realizas, Pues te conectas? ahora mal. ¿Estás? Ahora mal porque, claro, he estado mucho tiempo que es que no podía salir de casa, no podía moverme. Entonces, claro, la naturaleza no, y yo no podíamos juntarnos. Ahora Claro. ya sí que ya puedo salir y pues eso, me voy a lo mejor a algún parque, pasear. A mí me encanta estar en la naturaleza y es lo que tú dices, es que te recarga. Y tanto la naturaleza de los parques como el agua, el mar, eso te ayuda muchísimo a sentirte mejor. Lo que pasa es que yo he estado casi un año que no podía salir de casa. Entonces la Claro. naturaleza la veía por la ventana. Es importantísimo. ¿Tomabas sol de alguna manera, aunque sea por la ventanita? Sí, lo bueno es que en mi salón da mucho el sol. Y entonces justo da toda la tarde en el sitio donde yo me sentaba a trabajar. Fantástico. Entonces estaba el sol todo el día, eso sí. El sol tiene, aparte de generar vitamina C, es un gran, como yo digo, es una gran medicina. O sea, eso justamente al aparato locomotor, a todo lo que es los músculos, el esqueleto, pues te regenera mucho, te ayuda mucho a generar todo tipo de beneficios que restauran. Es muy, Sí, muy importante. totalmente. Sí, por eso yo estaba ahí siempre al sol. Que a veces mi hija me decía, ¿no tienes mucho calor? Porque da mucho sol. Y yo decía, sí, Aunque pero es me que lo cuesta. necesito. Y es que lo necesito, necesito esta energía, porque si no, Sí, sí. sí, toda Sí, la sí. razón. ¿Y qué le dirías tú a otras personas que están como tú en una situación similar o parecida?
con mucho estrés. O sea, yo también pasé por un proceso, por eso me dedico a lo que me dedico hoy en día. Digo, corcho, como psicólogo me he dedicado toda mi vida a consultoría, es decir, a otros, pero realmente una de las cosas en las que nadie se está trabajando es realmente a trabajar el factor interior. Yo trabajo desde la psicología transpersonal. Sí, ¿Qué significa esto? Pues que une la parte espiritual y la parte de psicología, ¿no? Y entonces lo integra todo. Todas las herramientas para mí me parecen buenas. De una manera o de otra, pues tienes algunas más favoritas, las que manejas más, otras menos claro, favoritas porque las manejas menos, porque nadie puede ser maestro de todo, pero bueno, sí puedes manejarte mejor con unas que con otras. Y finalmente te das cuenta de que tienes que integrar estos 5 elementos, vamos a decirlo así, y de alguna manera pues irlos introduciendo ya de forma permanente en tu vida para que no sean como esas dietas que tú las haces y luego las dejas de hacer y vuelves a las andadas de la mala alimentación. No, esto ya es una manera de vivir. Esto sí, ya es una totalmente. manera que se instala en tu vida. Te das cuenta un poco bueno, que si no volverías a lo de antes. Totalmente. No, sí, yo de hecho ya como así para siempre. Y mi hija me preguntó, oye, cuando te cures, seguiremos comiendo, porque yo hacía la comida para mi hija y para mí lo mismo, o sea, comíamos lo mismo. Mi hija me dijo, cuando te cures, seguiremos comiendo así, porque ella se sentía mejor. O Qué sea, es bueno, que hasta a mi hija, que tenía dolores menstruales muy fuertes, se le han suavizado al claro, comer antiinflamatoria. Es que le ha ido bien también a mi hija, se siente claro. mejor. Ujú. Entonces yo le dije, sí, sí, por supuesto, que no quita que un día fui al cumpleaños de mis padres y me tomé un pastel y comí comida de todo. O sea, no pasa nada hacerlo un día, Por un día, pero, claro. pero es una excepción. Ujú. Luego ya vuelvo a lo mío y es que me siento mucho mejor. Y Y yo, nada, pues, yo te lo digo, o sea, de hecho, mi médico, yo le he recomendado por lo menos a 30 personas. Que yo digo, al final voy a pedir cita yo y no voy a poder ir porque le estoy llenando la consulta, pero porque sobre todo la gente que me conoce, que ha visto cómo estaba antes y ha visto cómo estoy ahora, es que es un cambio muy grande, porque además yo el último tiempo yo había engordado 22 kilos y yo claro, no comía prácticamente. O sea, yo por suerte soy mucho de comer verduras y comer sano, entre comillas, lo que la gente cree que es sano, claro. pero que no era de comer pasteles, ni comer pizzas, ni cosas precocinadas. O sea, que yo comía Ujú. medianamente bien. Pero claro, ahora sin moverme, sentada en un sillón y He comiendo cogido, más, he cogido. he Ah, adelgazado un fíjate. poquito ya. Entonces, y luego eso, me siento mucho mejor. El pelo, mi peluquera, cuando voy me dice, es que ¿qué te has hecho? Que tengo muchísimo más pelo, lo tengo mucho más fuerte, me está creciendo muchísimo pelo, o sea, es que me he mejorado todo, las uñas, todo. Y claro, la gente cuando me ve me dice, madre mía, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo ha sido eso? Y mucha gente me pide lo de mi médico porque casi toda la gente tiene mucho estrés y no sabe cómo pararlo. Pero una cosa que yo veo es que muchas veces la gente no confía en su capacidad para hacerlo. Porque mucha gente me dice, es que lo que tú has hecho yo no lo podría hacer. Efectivamente. Y yo creo que todo el mundo lo puede. O sea, si yo lo he hecho, yo Mm. no soy especial. Yo Claro. soy normal como todo el mundo. Si yo lo he hecho, todo el mundo lo puede hacer. Es verdad que al principio cuesta. Pero Sí. cuando te quitan todos los cereales y te quitan azúcar, te quitan lácteos, dices, ¿y ahora cómo cocino? ¿Qué hago? Pero por suerte hay muchísimas recetas y muchísimas cosas. Yo he aprendido a cocinar de otra manera. Yo como totalmente distinto a como comía, pero no, como bien. Y como muy Ujú. equilibrado. Como carne, como pescado. Que antes no comía carne, pero ahora como carne. Y como muy equilibrado y eso me ha ayudado mucho. Y le digo, yo otra cosa que le digo a la gente es eso, que presten atención a qué cosas les estresan, porque muchas veces hay cosas que nos estresan y no nos damos cuenta, Sí. como me pasaba a mí. Eh, una forma de hacerlo, yo se lo digo a la gente que nos esté escuchando el día, en cuanto que esto se ponga en el aire, es llévate un diario de qué cosas has notado hoy un poco raras. No directamente que te estresen, pero sí un poquito raras, como para ir anotándolo. Muchas veces te empiezas a dar cuenta de que eso es una pauta que se empieza a repetir muchas veces y ahí dices, ah, es posible que esto me suponga para mí un estrés. Yo siempre pongo la metáfora de, mira, hay mucha gente que su vida es rapelar. O sea, tirarse por una pared en perfecta perpendicular. Los pintores, las personas que trabajan en fachadas, los propios deportistas, los policías personas policías, fuerzas de seguridad, a mí me dicen que rapele, me quiero morir, o sea, me da un ataque del siglo, me dicen que haga un montón de ese tipo de actividades de riesgo y para otros es súper excitante y les mola, o sea, les pone a tono. Pero no, las mismas cosas son igual de estimulantes o de estresantes para cada persona. Cada persona tenemos nuestro menú
de cosas que nos estresan y menú de cosas que toleramos. Entonces, es importante, si no lo tienes muy claro y no sabes muy bien a qué atenerte, lo primero es hacerte un diario y pon, hoy, ¿cómo he reaccionado a tal cosa? Anota simplemente las reacciones sin analizarlas. Luego ya con el tiempo, cuando tengas 2, 3, 4 semanas, te vas a empezar a notar, coño, mira las frecuencias, las veces que anoto tal o cual cosa y la misma reacción. Y ya empezamos a ser conscientes, porque el primero es romper la inconsciencia y empezar a ser consciente, empezar a notar, porque lo negamos. Lo negamos constantemente. No, a mí no me afecta. No, yo soy una tipa dura. No, yo puedo con todo. No, pero también es que inconscientemente yo creía que podía. O sea, yo no era consciente de lo estresada que yo estaba. Pero sí que es verdad que hay cosas que es lo que tú dices. Hay cosas que yo no catalogaba de que me estresaran. Eran cosas que no me gustaban. Pero claro, al no gustarte, te está creando una reacción dentro de tu cuerpo que genera estrés a tu cuerpo, aunque tú no te Claro, sientas que estás estresado. Entonces, claro, yo eso no lo sabía hasta, pues mira, yo tuve que hacerlo con dolor. Si la gente pudiera hacerlo antes de sentir dolor, haciendo la lista, como tú dices, pues es muchísimo mejor. No hay que llegar a como estaba yo. Entonces, todo el mundo vive, todo el mundo con el que hablo vive con mucho estrés y dicen, ostras, yo también tendría que hacer algo. Pero luego es eso, estamos en la rueda y dile ahora a esas personas, ¿te está pasando esto? ¿Qué le dirías? yo le diría, para. A mí me decían para y yo no paré y acabé muy mal. Y hay que parar. Hay que parar porque cuando estás en la rueda no te das cuenta, porque estás pues eso, con la careta pues así, vas hacia adelante y no ves nada. Pero es muy importante porque además no rindes igual en el trabajo. O sea, yo me he dado cuenta, yo ahora soy mucho más efectiva, porque antes al estar estresada tampoco eres tan efectivo en el trabajo, porque tu cabeza Efectivamente. está más saturada. Entonces ahora está más tranquila, está mejor, Ujú, pienso mejor, trabajo mejor. Entonces, cuando te ves que estás muy estresado, lo mejor que puedes hacer es parar. Y ujú, aunque digamos, no, no, yo no puedo, yo no tengo tiempo, es mejor parar una semana y sacar el tiempo de donde no lo tienes a tener que parar 5 meses, como me pasó a mí, a la fuerza ujú. y con dolor. O sea, es mejor decir, vale, tengo que parar y tengo que cogerme 2 días de vacaciones y no hace falta irte a un hotel de lujo. O sea, te puedes parar 2 días de vacaciones y quedarte en tu ciudad y irte a un parque a desconectar y a Claro, pensar y a ujú, aparte. Pero es importante hacerlo antes de que llegues a estar mal. claro, efectivamente. Eso es lo que le tratamos de decir a los que están estresados, pero están en ese momento de bloqueo, de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Bueno, es tu momento de decir cualquier cosa que quieras decir. ¿Hay algo más que añadir? Pues nada, yo lo que le diría a la gente, a ver, a mí me ha venido muy bien. O sea, la gente no lo entiende cuando digo que estoy contenta con lo que me ha pasado, pero yo estoy muy contenta. Pero porque yo sé que si no me hubiera pasado esto, me hubiera pasado igual algo mucho peor. Porque yo no hubiera parado. Si no me paran, yo no hubiera parado en la situación que yo estaba. Porque yo creía que estaba bien y que lo que estaba haciendo estaba bien y yo dormía bien por las noches. O sea, yo estaba tranquila, entre comillas. Yo siempre he dormido muy bien. Ajá, Entonces, claro, yo no notaba, porque mi alerta para cuando algo ha estado mal es que no duermo. Y yo para no ujú, dormir tiene que ser algo muy malo. Entonces yo estaba durmiendo bien. ajá, Entonces yo estaba tranquila. Y si no me hubiera pasado esto, pues me podía haber pasado cualquier cosa mucho peor. ajá, Entonces estoy contenta que me haya pasado, pero si yo ahora tengo que darle un consejo a la gente, diría, no esperéis. O sea, cuando tengáis mucho estrés, mirarlo y parar porque no es nada bueno. No trae nada bueno. Y hay gente que conozco que le ha dado cáncer, han tenido cáncer o han tenido un infarto o han tenido cosas mucho peor que lo mío, porque lo mío al fin y al cabo se puede controlar y se puede estabilizar. Entonces yo lo que haría es eso, estar atento a uno mismo y cuando estás muy estresado, por mucho que tengas mucho trabajo, por mucho que tengas un jefe que te estrese mucho, por mucho que seas autónomo, la salud es lo primero. Y la salud no solo física, la mental. Si no tienes salud mental no vas a tener salud física. es que la salud mental condiciona la salud física. Es decir, Totalmente, va después la salud física como resultado de la salud mental. Es lo que la gente totalmente. no interpreta porque hemos estado tratando el cuerpo físico y ahora empezamos a tratar el cuerpo mental, vamos a decirlo así, la psique, y ahora nos estamos dando cuenta, los médicos se están dando cuenta de la relación entre estrés, inundación de cortisol y cómo esta inundación de cortisol nos condiciona el sistema inmunitario, músculo esquelético en el caso de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Totalmente. este desconocimiento de esta información tan crítica, tan importante, empezamos a tenerla ahora.
Pero ya Totalmente. cuando hay muchos trabajadores, en tu caso de los profesionales que estáis con mucha sobrecarga de tareas, no os estáis dando cuenta de cómo os afecta, porque muchas veces el buen profesional es al que más se le tira encima los Cien- asuntos. 100%. Nos apoyamos excesivamente en las empresas en personas que funcionan muy bien, que dan buenos resultados, pero estamos quemando la gallina de los huevos de oro. Totalmente. Entonces, Pero como lo que, que dices es que la gente de momento todavía no está preparada para entender, o sea, como me pasó a mí, para entender que primero hay que cuidar la mente y que de ahí vienen todas las enfermedades. Porque es lo que me claro, dijo el médico también, que yo tengo suerte que me fue a las articulaciones. Me podía haber ido al corazón o al hígado o a cualquier órgano. Porque claro, el claro, sistema inmune ataca donde ataca. claro. Entonces yo, dentro de lo malo, he tenido suerte y estoy súper agradecida porque me ha hecho darme cuenta y yo he cambiado mi estilo de vida al 100%. Igual que yo ahora, Entonces, si alguien me dice de ponerme una reunión, yo a veces me bloqueo trozos de mm, la agenda para que no me puedan poner reuniones en ese trozo porque tengo que trabajar yo. entonces estás diciendo que esta situación ha sido para ti un maestro, un aprendizaje. Sí, para mí ha sido buenísimo. Ajá, Para mí ha sido muy bueno. No es la mejor manera de aprender, pero era sí, la que yo necesitaba porque yo de verdad, mucha gente me había dicho, Gemma, tienes que parar. Llevas un ritmo que no es bueno, tienes que mm, parar. sí, sí, Y sí. yo decía, pues tampoco, yo puedo, o sea, yo puedo, yo lo estoy haciendo bien, yo no me noto mal. Fantástico. Le cuesta mucho a la gente entender que atravesar una adversidad pueda suponer un gran aprendizaje. Normalmente, o sea, tú has sido muy sabia al poder darte cuenta cuál es el aprendizaje, cuál es el de la transformación, cuál es el cambio que tenías que realizar y al hacerlo. O sea, veo que ha habido muy poca resistencia, sentí al decir, bueno, venga, lo cambio. Claro, pero Ah, es que no tenía, o sea, yo no veía otra alternativa. O sea, mi claro, alternativa era estar enferma, estar muy mal y decir, pobrecita de mí, mira qué mal estoy, o curarme. claro. Y yo la primera no me interesaba. A Ujú, mí me interesaba curarme. Entonces, si te quieres curar y tienes, o sea, si tienes claro lo que tienes que hacer, pues claro, si yo no hubiera sabido qué hacer, igual no hubiera reaccionado así, pero yo lo tenía muy claro. Y mi médico es que me ayudó muchísimo. O sea, cada sesión de médico no es un médico de 10 minutos. Yo estaba hora y media, una hora y media con el médico. eso fue en Porque, Holanda, ¿no? no, eso fue aquí. Sí, Un médico privado, ¿eh? La seguridad social, fantástico. la seguridad social no entendían muy bien lo que yo tenía. Entonces fui a Eh, un privado, pero este hombre, la verdad es que yo, o sea, yo le admiro mucho por cómo lleva la medicina, porque no solo te dice qué tienes que hacer, sino te explica y te explica los porqués y te explica a nivel celular cómo funciona. Por ejemplo, me decía, es que no es, si comes un bocadito de pan solo, es mucho. Para una célula, un bocadito, las células son minúsculas. Entonces, un bocadito de pan es demasiado. Entonces, tú tienes que ujú, mirarlo no a tamaño mi cuerpo y un bocado de pan, es a tamaño mis ujú, células y un bocado de pan. Entonces, él te ponía ejemplos así muy visuales, muy sencillos, que te hacían entender muy bien lo que pasaba y lo que tenías que comer. O, por ejemplo, yo tenía dudas de algo, me dijo, no comas cereales. Claro, siempre que te dicen eso lo asocias al gluten. ujú. Y yo le dije, ¿y maíz puedo? Y me dijo, ¿el maíz es un cereal? Y digo, sí, me dijo, pues entonces no puedes. Pues comer ningún cereal, porque el maíz también es muy malo para el sistema inmune. Entonces, claro, a mí me gustó mucho eso, que tener el apoyo de una persona que te diga, haz esto, por esto, y te lo explique todo en profundidad. Entonces, yo he tenido mucha suerte. Yo me siento afortunada. Pues muchísimas gracias, Gemas, por tu testimonio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, y espero sinceramente que a partir de ahora vayas muchísimo más y mejor hacia arriba. Y bueno, pues muchas gracias también por tu generosidad y tu tiempo. Muchas gracias a ti, Mónica, por crear este espacio. Pues nada, estáis todos invitados. Si queréis que estáis en esta circunstancia, pues estáis todos invitados a participar con nosotros.